¿Condenas a los demás solo para sentirte bien contigo mismo? Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rachakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. En esta lección vamos a entrar en unos consejos por el Espíritu. Consejos dirigidos para los hermanos que son líderes en la iglesia de Yahweh Bahashem Yahweh Shai y para los jóvenes. Va a ser una lección de humildad y como leímos en el principio, no debemos condenar a otros solo para sentirnos bien de nuestros propios errores, porque muchos individuos hacen esto. Y yo digo esto porque en mi camino con Yahweh Bahashem Yahweh Shai, yo me he encontrado a mí mismo haciendo esto. Mirando atrás me he dado cuenta que yo era duro en mi juicio contra otros sin darme cuenta de mi propia hipocresía. Y ese es un error. El Señor, a los hombres que el Señor eligió para ser sus profetas, para ser sus pastores, el Señor los ha traído por un curso de eventos extraños, dolorosos, traumáticos, fuertes. Hemos tenido vidas de tribulación y todo esto nos ha ayudado a madurar para poder dar consejo a los demás, para poder ayudar a otros hermanos que están teniendo experiencias similares a las que ya tuvimos. Entonces, con eso en mente, hermanos, cuando reprendemos a un hermano, cuando corregimos a una persona, sé honesto contigo mismo en tu juicio. Acuérdate de tu propio error. Y vamos a empezar aquí en 1 de Pedro 5:1, donde por el Espíritu Pedro corrige a una mala actitud que él estaba viendo entre los líderes. 1 de Pedro 5:1. Y ahora una palabra para ustedes, los ancianos de las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de el ungido. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello. Y mayoría del tiempo, falsos profetas no solo roban dinero de la gente, pero les roban su espíritu, les roban su energía. Muchas veces pastores, líderes religiosos humillan a su congregación. No estoy diciendo que les enseñan de humildad, los humillan, los llaman estúpidos, los maltratan en verdad, los desprecian. Y ese espíritu diabólico, hermanos, no debe encontrarse entre nosotros. Si tú ves a un hermano maltratando a otro hermano, mi consejo o mi instrucción por el Espíritu es que tengas huevos y enfrentes a esa situación.
Porque si no, ¿qué tal si el Señor quiere rendir cuentas contigo y hacerte preguntas a ti de por qué no hiciste nada cuando viste la injusticia, ¿verdad? Y no estoy hablando de una situación específica, estoy hablando en general. Estas cosas pueden pasar. No vamos a actuar como que entre los discípulos del Señor no habían incrédulos. All right? Los 12 fueron los principales, pero habían más discípulos. Y muchos cayeron de la fe. Y solo quedaron esos últimos 12. Y luego entre los 12 estaba Satanás. Había un diablo entre ellos. Entonces, que no sea un tema extraño, hermanos, considerar que hay hermanos insinceros entre nosotros. Es una posibilidad, es una realidad según las Escrituras. Y nosotros, hermanos, debemos estar siempre tratándonos justamente, con respeto, amablemente, con paciencia, porque una serpiente no va a poder fingir por tanto tiempo, fingir ser buena persona. All right? El Señor no te puso en posición de líder para que tú te sientas mejor contigo mismo, reprendiendo a tu congregación y maltratando a hermanos y haciéndolos sentir estúpidos, haciéndolos sentir como que ellos no son suficientes porque no están en la zona como tú, ¿verdad? Ahora tú andas maltratando a gente y ahora tú sientes que eres alguien importante. So, continuamos. 1 de Pedro 5:2. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de la mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello. So, hay algunos falsos hermanos que son vampiros de energía. Ellos gozan al humillar a otra persona, porque ellos mismos están llenos de maldad. So, cuando nosotros corregimos a un hermano, ¿verdad? O hermana, porque el tiempo para esto sí hay, debemos corregirnos. Debemos hacerlo honestamente, sinceramente, con escrituras respaldando lo que dices. Igual que enseñamos en la calle, todo se hace con el respaldo de la palabra. Todo lo que tiene que ver con dar consejo, reprender, corregir, guiar, enseñarle algo al hermano. Right? Dice, háganlo con gusto, no de mala gana, right? Sino porque están deseosos de servir a Dios. Nuestro deseo debería ser, ¿cómo puedo servirte, Yahweh Bashem, Yahweh Shai? ¿Cómo puedo ser útil para ti? ¿Cómo puedo ser útil a tus elegidos? ¿Cómo puedo amar a mis hermanos? ¿Qué puedo hacer? Y el Señor, a alguien con esa actitud, le va a dar responsabilidad sobre las ovejas de Yahweh Shai, porque va a ver, este sí es un buen pastor. Y un verdadero líder, hermanos y hermanas, no es alguien que se elige a él mismo como líder. Un verdadero líder siempre ha sido líder. ¿A qué me refiero a eso? No estoy diciendo que el Señor está reclutando a expertos. No estoy diciendo que hermanos eran expertos en todo desde el principio, pero el Señor te fue formando en un líder con tus experiencias. Y una de las grandes experiencias de un líder es humildad, compasión, empatía, leer espíritus, saber discernir los pensamientos de tu congregación. Y ese es un regalo de Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Eso no se desarrolla de tu propia voluntad. El discernir espíritus es un talento que el Señor le dio a sus líderes para hacer buen juicio. Continuando a verso 3, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo,
sino guíenlos con su buen ejemplo. Exacto. No abuses de tu autoridad, no le grites a alguien como le gritas a tu mujer, no le grites o maltrates a una persona porque quieres desquitar tu rabia en ellos. Dice, y mencionando eso, no le hagas eso a tu mujer tampoco. Y hermanas, no te desquites tu rabia en tu esposo. Contrólate. De eso se trata servir a Yahawashi, cargar nuestra cruz. ¿Qué implica eso? Disciplina. Hacer lo que no se siente bien, pero que es bueno. Cargar esa cruz, corregirnos, controlarnos. Pero pensar en estas cosas. Y me estoy pasando. Pude haber dicho eso de otra manera. Right? So, verso 6. O verso 5 continuando. Salakia. Del mismo modo. Verso 3. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Eso es algo importante. Debemos estar dando un buen ejemplo para guiar a nuestros hermanos. Y eso viene con acciones. No podemos condenar a alguien y estamos cometiendo el mismo pecado. Dice verso 4, así cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Jóvenes, ustedes deben ser humildes y aceptar la autoridad de sus hermanos mayores. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, hermanos mayores y menores. Porque Dios se opone a los orgullosos, sea quien sea, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. A su debido tiempo, Él los levantará con honor. Hay que ver un ejemplo que Yahawashi nos compartió de humildad y orgullo. Lucas 18:9. Luego Yahawashi contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. De nuevo, hermanos, esta verdad no es una plataforma para que tú condenes a otros para sentirte mejor. Muchos hacen eso con sus religiones, con sus creencias. Solo quieren entrar en debates y ganar debates, insultar a gente. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, hermanos. Esa no es nuestra misión. Nosotros no somos una iglesia mundana. Ustedes, hermanos, no tienen un pastor como los cristianos tienen un pastor. All right? Somos hermanos y hermanas en toda sinceridad, no como los cristianos que le roban la mujer de su hermano, right? Que abusan de su congregación, que roban de sus hermanos y hermanas, que le mienten a sus hermanos y hermanas. Nosotros no podemos ser así. All right? De nuevo, esta verdad no es una plataforma para que tú pisotees a otra gente. Continuamos, dice verso 10. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Cuidado, hermanos, con tener falsas ideas, tener delusiones de grandeza.
Acuérdate de ser humilde. Por supuesto que eres santo. Por supuesto que eres llamado. Por supuesto que el Señor te ama. Por eso estás entendiendo sus escrituras. Por eso estás enseñando sus escrituras. Por eso estás sirviéndole. Porque crees y el Señor te trajo a Él. Pero eso no significa que tú vas a ser orgulloso en tu conducta y despreciar a otros, mintiéndote a ti mismo, engañándote, sabiendo muy bien que tú caes ante los mismos errores, sabiendo muy bien que tú eres débil, igual que los que estás condenando. So, Yahawashi varias veces nos dijo que no juzguemos a los demás. ¿Y qué más dijo? Que con la misma vara que juzgamos a otros seremos juzgados nosotros. Entonces ten cuidado en tu juicio. Y cada vez que corriges a un hermano, tú no tienes que condenarlo. Tú no tienes que sacar un juicio en contra de él. Él es una persona como tú. Él es humano como tú. Practica empatía. Trata de escuchar lo que están diciendo. Ponte en sus zapatos. Estas son cosas que un líder debe aprender a hacer para el bien de él mismo y su congregación, sus hermanos y sus hermanas. No teniendo la actitud de este maldito fariseo. Pero, él se creía muy santo. Como dice aquí, te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. A veces nos sentimos así, hermanos. Vas a tener momentos así. No es bueno quedarte aquí, en este espíritu bajo, pero cuando es sincero, a veces vas a estar aquí. Dice, en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, Yahweh Ba'ashem Yahawashi, ten compasión de mí, porque soy pecador. Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Y solo quiero decir, están en mi espíritu, hermanos, no salgan a la calle a predicar con un espíritu orgulloso. Es muy serio nuestro trabajo de salir a la calle y predicar en el nombre de Yahweh Ba'ashem Yahawashi, porque estamos representándolo. A veces se te olvida que no estás ahí representándote a ti, estás ahí representando al Señor. Y quizás no tienes que pelear con todos. Quizá puedes tener una conversación de las escrituras con alguien. Quizá alguien es un demonio y te falta el respeto y no quiere escuchar las escrituras, pues también puedes ignorar a la persona. Lo que estoy diciendo, hermanos, por el Espíritu es, ustedes no tengan miedo de hablar con gente. No tengan miedo de escuchar lo que alguien está diciendo. Tú sabes lo que es la verdad. Ellos no te van a confundir solo porque los escuches. Y esto se aplica entre hermanos, se aplica entre todos. No estoy diciendo que vamos a convencer a todo el mundo. Pero tú no quieres ser alguien que ofende
a un elegido del Señor, porque en ese momento tú creías que ellos no valían nada y que tú eras perfecto. Continuamos. Mateo 23:1. Entonces Yahushua les dijo a las multitudes y a los discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Ese es el peligro, no hacer lo que enseñamos. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas, y les encanta sentarse a la mesa principal de los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Un consejo aquí, hermano: no busques tu comodidad primero. Es algo que debemos acordarnos de hacer, pero asegúrate de ver por el bien de tus hermanos, ver por el bien de los que te rodean. No ser egoísta con un asiento, o no ser egoísta con una bebida o con un plato de comida. Cuídense unos a otros, compartan. Dice verso 7: les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro, y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre espiritual. Y no permitan que nadie los llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías, que en hebreo es Hamashayach Yahushua. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, igual que Yahushua. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Ahora, unos últimos consejos para los líderes. Aprendan a leer el lenguaje corporal. Esto te va a ayudar mucho en tu discernimiento. La gente puede mentir, pero no es fácil esconder el lenguaje corporal. A veces la gente dice sí, pero su cuerpo dice no. Aprendan a leer el lenguaje corporal. No traten a todo hermano igual cuando se debe corregir. No todo hermano es igual de necio. No todo hermano es igual de humilde. No todo hermano capta las cosas rápido como otros hermanos. Tú no vas a usar un drill, ¿verdad? No vas a usar un taladro para meter un clavo. Vas a usar un martillo. Hay diferentes herramientas que tienen diferentes funciones. Tú debes ser diverso con tus herramientas. A veces tienes que ser un martillo, pero a veces tienes que ser pegamento. A veces el hermano necesita ayuda. A veces un hermano necesita un abrazo. A veces un hermano necesita que le recuerdes de quién es. Pero hay casos donde hay rebeldes y necesitan ser corregidos, reprendidos. No vas a hablarle fuerte innecesariamente a un hermano que está entendiéndote.
right? Pero hay algunos necios que requieren que les levantes la voz. So, no vas a tratar a todo hermano igual. Acuérdate de tu propio pecado y necesidad de misericordia. Siempre acordémonos de esto, en nuestro juicio, en nuestra guianza, en nuestra actitud que tenemos con hermanos y con gente en general. Si te crees ser alguien importante, prepárate para ser probado por tus palabras y juicios. El Señor nos juzga como nosotros juzgamos. Lo que decimos, el Señor se acuerda y luego nos prueba en nuestras palabras. A ver si solo hablamos por hablar, gritamos por gritar. Con eso, hermanos y hermanas, toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rachakodash. Espero que por el Espíritu Santo esta lección ha sido útil para ustedes, hermanos y hermanas, jóvenes y viejos. Todos pueden aplicar a su vida las cosas que estas escrituras nos enseñan. Hasta la próxima, hermanos. Yahweh Bahashem Yahushai Brakatam. Shalom.